Éxodo capítulo 39. Y del jacinto y púrpura y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado á Moisés. Hizo también el ephod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido. Y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos, entre el jacinto y entre la púrpura y entre el carmesí y entre el lino, con delicada obra. Hiciéronle las hombreras que se juntasen y uníanse en sus dos lados. Y el cinto del ephod que estaba sobre él era de lo mismo, conforme á su obra, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado á Moisés. Y labraron las piedras oniquinas, cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y púsolas sobre las hombreras del ephod, por piedras de memoria á los hijos de Israel, como Jehová lo había á Moisés mandado. Hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del ephod, de oro, jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doblado hicieron el racional, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. Y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era de un sardio, un topacio y un carbunclo, el primer orden. El segundo orden, una esmeralda, un zafiro y un diamante. El tercer orden, un ligurio, un ágata y una amatista. Y el cuarto orden, un berilo, un onix y un jaspe, cercadas y encajadas en sus engastes de oro. Las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza de oro puro. Hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. Y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos á los cabos del racional. Y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las hombreras del ephod, en la parte delantera de él. E hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla, á la parte baja del ephod. E hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 hombreras del ephod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y ataron el racional de sus anillos á los anillos del ephod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se apartase el racional del ephod, como Jehová lo había mandado á Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de jacinto, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto y púrpura y carmesí y lino torcido. Hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido. También el cinto de lino torcido, y de jacinto y púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en alto sobre la mitra,
como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas, y sus basas, y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón, el arca del testimonio y sus varas, y la cubierta, la mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición, el candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria, y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo, el altar de metal con su enrejado de metal, sus varas y todos sus vasos, y la fuente y su basa, las cortinas del atrio y sus columnas y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio, las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. Éxodo capítulo 40. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor, y el pabellón de la puerta del atrio, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo, y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Salmo 102, del libro de los Salmos. Oración del pobre, cuando estuviere angustiado y delante de Jehová derramare su lamento. Jehová, oye mi oración, y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido, y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que se enfurecen contra mí, hanse contra mí conjurado. Por lo que como la ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lloro, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y heme secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria para generación y generación. Tú levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Habrá mirado a la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Escribirse a esto por la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Porque cuenten en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalem, cuando los pueblos se congregaren en uno, y los reinos para servir a Jehová. Él afligió mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en el medio de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Tú fundaste la tierra antiguamente, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, y tú permanecerás. Y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no se acabarán.
Los hijos de tus siervos habitarán, y su simiente será afirmada delante de ti. Capítulo 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a los judíos y a gentiles, y a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.